La tarde ardía bajo el sol de Guadalajara, y el aire pesado hacía que hasta los perros callejeros buscaran sombra. En la colonia San Miguel, las calles polvorientas estaban acostumbradas al ruido de los vendedores ambulantes, a los gritos de los niños corriendo tras un balón y al eco lejano de los camiones urbanos que subían la avenida principal. Sin embargo, ese día algo distinto agitaba la tranquilidad, una discusión que se desbordaba hasta convertirse en un pleito abierto frente a la mirada de todos. «¡Eres un ladrón, Raúl!», gritaba Tomás Ortega, con el rostro enrojecido por la furia y los puños cerrados. «Siempre te aprovechas de los demás». Raúl Méndez, de complexión robusta y mirada dura, no estaba dispuesto a dejar pasar la ofensa. El sudor le corría por la frente, pero lo que ardía más era su orgullo herido. «¡Cállate, hipócrita!», respondió con voz ronca, empujando a Tomás con violencia. «Si alguien aquí roba, ese eres tú, con tus mentiras y tus mañas». Los vecinos se asomaban desde las puertas y ventanas, algunos intentando calmar los ánimos, otros alimentando la tensión con murmullos y gestos de desaprobación. El polvo levantado por los pies de los dos hombres se mezclaba con el calor sofocante, creando una atmósfera espesa como si la calle misma contuviera la respiración. Tomás lanzó el primer golpe, un puñetazo directo que alcanzó la mejilla de Raúl. Este, tambaleante, reaccionó con un empellón brutal que hizo caer a su enemigo contra la pared de un taller mecánico. El metal de las láminas resonó como un tambor, atrayendo aún más miradas. Los insultos volaban de un lado a otro y la pelea se volvió una tormenta de gritos, golpes y reproches acumulados por años. Raúl no era un hombre fácil. Su carácter explosivo lo había hecho ganar fama en la colonia. Muchos lo respetaban por su fuerza de trabajo y su habilidad en la construcción, pero todos sabían que una palabra mal dicha podía encender en él un incendio incontrolable. Y ese día, ese incendio ardía sin freno. Mientras los dos hombres se golpeaban, algunos vecinos gritaban que se detuvieran. Una anciana desde la acera contraria alzó la voz: «Van a matarse, por el amor de Dios». Pero ni Raúl ni Tomás parecían escuchar. El mundo para ellos se reducía a ese combate, a esa necesidad de imponerse sobre el otro. La rabia que cargaban se desbordaba como un río desbocado después de una tormenta. Raúl sintió la sangre en su boca y la furia lo cegó. Sin pensar, levantó una piedra del suelo amenazando con lanzarla. Fue entonces cuando escuchó los sollozos de su hija, Camila, quien observaba a unos metros abrazada a su madre, Mariana. La mirada aterrada de la niña atravesó su rabia como un cuchillo. Aún así, no se detuvo. El grito de Tomás lo provocaba demasiado, y el orgullo no le permitía dar un paso atrás. El corazón de Raúl latía como tambor, empujándolo a seguir, a demostrar que nadie podía humillarlo en su propia calle. Y justo en ese momento de tensión, cuando parecía que la pelea se desbordaría en tragedia, los murmullos de los vecinos se mezclaron con un silencio repentino, extraño, como si el aire mismo se hubiera detenido. Raúl, respirando con dificultad, no lo notó todavía, pero algo estaba a punto de cambiar. Esta es apenas la chispa de una historia que te hará reflexionar sobre la rabia, el dolor y la esperanza que llega cuando menos lo esperamos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás relatos que no solo cuentan hechos, sino que pueden tocar tu corazón y transformar tu manera de ver la vida. Raúl, ensangrentado y con la respiración entrecortada, dio un último paso hacia Tomás, levantando el brazo con furia. Nadie imaginaba que, al doblar la esquina, alguien aparecería en su camino, un hombre desconocido cuya presencia cambiaría su destino para siempre. El silencio de los vecinos se tornó expectante, y los ojos de todos comenzaron a dirigirse hacia la figura que acababa de surgir. El bullicio de la colonia se fue apagando poco a poco después de la pelea. Raúl caminaba de regreso a su casa con los nudillos hinchados y la camisa rota, mascullando insultos contra Tomás. Su respiración aún era agitada, y el sabor metálico de la sangre
le recordaba la furia que lo había dominado minutos antes. Al entrar en su vivienda, una construcción modesta de ladrillo sin aplanar, fue recibido por el silencio pesado de Mariana y la mirada temerosa de su hija, Camila. Raúl trató de ignorar ese ambiente, encendió la televisión y se dejó caer en un sillón viejo, como si nada hubiera pasado. Pero el silencio era insoportable. Mariana, con los brazos cruzados, lo observaba con una mezcla de rabia y tristeza. Otra vez Raúl murmuró con voz quebrada: «¿Cuánto más vas a seguir así?». Él no respondió. Se sirvió un trago de tequila de una botella casi vacía que descansaba sobre la mesa. Ese gesto se había vuelto tan cotidiano como encender la luz. Cada noche, el alcohol se convertía en su refugio y en su verdugo. Raúl trabajaba en la construcción desde adolescente. Conocía el olor del cemento fresco, el polvo de los tabiques y el crujir de la madera más que cualquier otro sonido en la vida. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices de accidentes en las obras y su piel endurecida por el sol. A pesar de su fuerza y habilidad, su temperamento lo había llevado a perder más de un empleo. Demasiado broncudo, decían los patrones, cansados de sus arranques de ira. Ese carácter no había nacido de la nada. Raúl había crecido en un barrio áspero de Tepito, en la Ciudad de México. Su padre, un hombre ausente que solo aparecía para golpear o gritar, dejó una huella profunda en él. Su madre trabajaba limpiando casas para sacar adelante a sus 3 hijos, y Raúl, siendo el mayor, aprendió a defenderse a golpes desde niño. Nunca conoció la ternura, solo la ley del más fuerte. Ahora, a los 35 años, arrastraba esas cicatrices invisibles que se reflejaban en cada explosión de rabia. Mariana lo había conocido en mejores tiempos, cuando él aún prometía dejar atrás el barrio y construir un futuro diferente. Pero los años habían desmoronado esa ilusión, ladrillo por ladrillo. «Mira cómo te ve tu hija», dijo Mariana de pronto, señalando a Camila, que se escondía tras la puerta con los ojos llenos de lágrimas. «¿Eso es lo que quieres dejarle, Raúl? ¿Que te recuerde siempre como un hombre violento?». Raúl bajó la mirada, incapaz de responder. Su hija lo observaba con mezcla de miedo y admiración, como si no supiera si debía correr o abrazarlo. Esa dualidad lo desgarraba por dentro. El alcohol era su manera de apagar esas voces internas. Recordaba las veces que había prometido dejarlo, las juras de cambiar, de no volver a fallar, pero siempre terminaba regresando a la misma botella, a la misma cantina, al mismo vacío. Esa noche, después de que Mariana y Camila se encerraron en la habitación, Raúl se quedó solo en la sala, mirando fijamente el techo manchado por la humedad. El silencio le pesaba más que cualquier golpe recibido en la pelea. Encendió un cigarro y dejó que la brasa iluminara su rostro cansado. En su interior, una pregunta comenzó a martillarle. ¿En qué momento había perdido el rumbo? No tenía respuesta. Solo sabía que la rabia y la soledad lo habían arrastrado hasta un lugar oscuro del que no veía salida. El ruido de un camión pasando por la calle lo sacó de sus pensamientos. Se levantó, tambaleante por la bebida, y abrió la ventana. Afuera, la colonia seguía viva. Los niños corrían aún tras un balón desinflado, los vecinos platicaban en las banquetas y una radio sonaba con un corrido popular. Raúl sintió que la vida continuaba para todos, menos para él. Se dejó caer otra vez en el sillón, con un peso en el pecho que lo ahogaba. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que algo más grande que su rabia y su alcoholismo lo estaba observando. Un presentimiento extraño, que aún no comprendía, comenzó a crecer en su interior. La rivalidad entre Raúl y Tomás no era un asunto reciente ni producto de un simple malentendido. Era una herida abierta desde hacía años, una espina clavada en el corazón de la colonia San Miguel que dividía a vecinos, familias y hasta compadres. Aquella pelea en plena calle solo había sido el estallido visible de un odio que se venía acumulando como brasas encendidas bajo la ceniza. Todo comenzó con un terreno baldío que colindaba entre sus casas. Era un pedazo de tierra abandonado donde los niños jugaban
y los perros escarbaban buscando comida. Los rumores decían que, tiempo atrás, ese terreno pertenecía a los abuelos de Tomás, pero al morir sin dejar papeles claros, quedó en disputa. Raúl aseguraba que su padre había trabajado ese pedazo y que por derecho le correspondía. Tomás, en cambio, lo reclamaba como herencia legítima. La disputa se volvió tan enredada que ningún juez de paz de la colonia pudo resolverla. Las cosas se agravaron cuando desaparecieron unas varillas y tabiques que Tomás había almacenado ahí. De inmediato señaló a Raúl como responsable. «Yo sé que fuiste tú, cabrón», le dijo frente a los vecinos. «Nadie más pudo llevárselos». Raúl apretó los dientes con rabia. «No me acuses de tus porquerías», replicó conteniendo las ganas de golpearlo en ese instante. «Si se te perdió algo, búscalo en tu conciencia». Aquella discusión se volvió semilla de rumores. Los vecinos empezaron a elegir bandos. Unos defendían a Tomás, otros a Raúl. Las tardes en la colonia dejaron de ser tranquilas. En las reuniones del barrio, bastaba con que ambos estuvieran presentes para que la tensión se volviera insoportable. Mariana odiaba esa enemistad. «¿Por qué tienes que pelearte con él cada vez que se cruzan?», le reclamaba a Raúl. «¿No te das cuenta de que ya nadie quiere pasar por la calle cuando ustedes dos están cerca?» «Ese hombre me provoca», respondía Raúl con la voz endurecida. «No voy a dejar que me vea la cara de tonto». La rabia lo carcomía. Cada vez que escuchaba la voz de Tomás en la cuadra, sentía un fuego en el estómago. Las palabras de su vecino eran como chispas que encendían la pólvora de su orgullo. Los hijos de ambos hombres también sufrieron las consecuencias. En la escuela los niños repetían las ofensas que escuchaban en casa. «Tu papá es un ratero», le gritaban a Camila, y ella con los ojos llenos de lágrimas volvía corriendo a refugiarse en Mariana. En las noches, cuando el barrio parecía dormir, Raúl caminaba frente a la casa de Tomás, con la botella en la mano y los pensamientos cargados de resentimiento. «Algún día este tipo se va a topar conmigo y no se la va a acabar», murmuraba entre dientes. Su odio se alimentaba de cada palabra, de cada gesto, de cada recuerdo. Tomás tampoco era inocente. Disfrutaba provocarlo. Más de una vez, cuando veía a Raúl pasar con la mirada cansada tras un día de trabajo, le gritaba desde su banqueta: «Mira nomás al macho de la colonia, el que no puede controlar ni a su familia». Los vecinos, incómodos, desviaban la vista. Algunos murmuraban que era cuestión de tiempo para que algo grave ocurriera, y no se equivocaban. El pleito que había estallado aquella tarde era la consecuencia inevitable de años de rencor y heridas no cerradas. El odio, como una sombra que nunca se despega, se había instalado en la vida de Raúl. No era solo Tomás, era todo lo que él representaba: la burla, la acusación, la humillación. Y Raúl, con su orgullo herido y su temperamento incontrolable, no estaba dispuesto a ceder un solo centímetro. En el fondo, lo sabía. Aquel enfrentamiento no era solo contra un vecino, era contra sí mismo, contra esa rabia acumulada desde su infancia, contra esa necesidad de demostrar que nadie podía pasar sobre él. Pero aceptar eso era imposible. Más fácil era culpar a Tomás, odiarlo y mantener vivo el fuego de la enemistad. Y así, noche tras noche, ese odio seguía creciendo, esperando el momento de volver a estallar. El calor de la tarde se había transformado en un bochorno pesado, con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Después de la pelea, Raúl se alejó de la colonia con los puños aún temblando de rabia. Sus pasos eran torpes y su respiración entrecortada. Cada músculo de su cuerpo ardía, pero lo que más pesaba era el orgullo herido. Caminaba sin rumbo, cruzando calles abarrotadas de puestos de tacos y vendedores de frutas que ofrecían mangos y guayabas con gritos cansados. El olor a aceite quemado y carne asada se mezclaba con el humo de los camiones urbanos que pasaban a toda velocidad. La ciudad seguía viva, indiferente a su tormenta personal. «Maldito Tomás», murmuraba entre dientes, «un día me va a pagar todo lo que me ha hecho». Su mente repetía esas palabras como un mantra venenoso. A cada paso, la furia se renovaba, y la imagen de su vecino burlándose lo acompañaba como una sombra.
De pronto, sintió que la sangre le escurría por la ceja. Pasó la mano y notó el corte abierto. Escupió hacia el suelo y apretó los dientes. No quería volver a casa aún. No quería enfrentarse a la mirada decepcionada de Mariana ni a los ojos tristes de su hija. Así que siguió caminando, perdido entre calles que lo llevaban cada vez más lejos. Fue en una esquina, frente a una vieja panadería con el letrero descolorido, donde ocurrió lo inesperado. De la nada, un hombre apareció en su camino. Vestía de manera sencilla, con ropa clara que resaltaba en medio del polvo y el gris del barrio. Tenía una barba recortada y unos ojos serenos, tan profundos que parecían atravesar cualquier defensa. Raúl lo miró con desconfianza. ¿Y tú qué?, soltó con brusquedad, esperando que el extraño se apartara. Pero el hombre no se movió. Lo observó con calma y dijo su nombre en voz baja, como si lo conociera desde siempre. Raúl. Ese simple sonido lo detuvo en seco. Nadie en esa zona lo conocía más allá de los vecinos, y aquel desconocido no parecía ser de por ahí. ¿Quién eres?, preguntó frunciendo el ceño. El hombre no respondió de inmediato. Su silencio era tan firme que incomodaba. Finalmente habló con una voz suave pero firme. Alguien que sabe lo que llevas dentro. Raúl bufó molesto. ¿Otro loco de la calle? Vete a predicar a otro lado, que yo no estoy para sermones. Dio un paso para rodearlo, pero algo en su interior lo hizo detenerse. Esa mirada había algo distinto. No era de reproche ni de burla. Era como si ese hombre lo mirara por completo, como si viera más allá de los golpes, de la rabia y del cansancio. «No sabes nada de mí», gruñó Raúl, tratando de convencerse a sí mismo. El hombre inclinó la cabeza apenas, con una leve sonrisa. «Sé más de lo que imaginas, y también sé que el odio que cargas te está destruyendo». Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó los puños, dispuesto a no dejarse impresionar. «Mira, no me vengas con cuentos. Yo ya tengo suficientes problemas». El hombre lo sostuvo con la mirada, sin apartarse, sin mostrar miedo. Había una serenidad tan poderosa en su presencia que Raúl no pudo evitar bajar la vista por un instante. En ese breve silencio, algo se agitó en su interior, una mezcla de incomodidad y extraña paz que no lograba entender. No conocía a ese hombre, y sin embargo, su presencia le resultaba inquietantemente familiar. Raúl se pasó la mano por la cara, tratando de disipar esa sensación. «No sé quién eres ni qué quieres, pero no me molestes», dijo con voz más débil de lo que hubiera querido. El extraño no respondió de inmediato. Solo lo observó, como esperando el momento oportuno. Y Raúl, confuso, dio unos pasos hacia atrás, intentando recuperar el control. Algo había cambiado en el aire, y aunque trataba de ignorarlo, sabía que aquel encuentro no era casualidad. Raúl intentó seguir caminando, pero algo en aquella mirada lo mantenía atrapado, como si sus pies se negaran a obedecerle. El hombre permanecía quieto, con una calma que contrastaba brutalmente con el torbellino que ardía en su interior. Raúl trató de reír con sarcasmo para esconder su incomodidad. «¿Y ahora qué? ¿Vas a leerme la suerte o a venderme un sermón?», preguntó con ironía. El desconocido lo observó en silencio unos segundos más, hasta que habló con una voz profunda y serena. «Conozco tu dolor, Raúl. Conozco el abandono que sentiste de niño, las noches en que escuchabas a tu madre llorar mientras tu padre no estaba. Conozco la rabia que aprendiste a usar como escudo porque tenías miedo de mostrar debilidad». El corazón de Raúl dio un vuelco. Nadie fuera de su familia sabía esas cosas. Nadie. Dio un paso hacia atrás con el rostro endurecido. «¡Cállate!», rugió, sintiendo un nudo en la garganta. «Tú no sabes nada». El hombre no se inmutó. «Sé también que a veces cuando tomas en la cantina, lo haces para olvidar la vergüenza que sientes, porque en el fondo sabes que te estás perdiendo a ti mismo y estás perdiendo a los que amas». Raúl apretó los dientes. Se sintió desnudo, como si ese hombre hubiera arrancado las paredes que lo protegían. Una mezcla de furia y miedo lo invadió. «¿Quién te dijo todo eso? ¿Mariana?
¿Algún vecino chismoso? El hombre negó con la cabeza con una suavidad que desconcertaba. Nadie me lo dijo. Lo sé porque siempre he estado contigo. Raúl tragó saliva, confundido, incapaz de apartar la mirada. Quiso gritarle, empujarlo, huir, pero la voz del extraño lo mantenía inmóvil. Esa voz no era como ninguna otra que hubiera escuchado. No era fuerte ni estruendosa, pero se sentía como un trueno que retumbaba por dentro, quebrando cada certeza que él tenía. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó, con un tono más bajo, casi vencido. El hombre respondió sin titubeos: «Que sueltes ese odio, que dejes de cargar cadenas que no te pertenecen». Raúl se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera arrancarse esas palabras de los oídos. «No entiendes», gritó con rabia. «Ese odio es lo único que me mantiene en pie. Si lo dejo, ¿qué me queda?». El silencio se hizo denso. El hombre lo miró con compasión, como si comprendiera cada herida. Luego habló, con un susurro tan firme que atravesó su resistencia. «Lo que queda es libertad». Raúl sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. ¿Libertad? Hacía años que no escuchaba esa palabra con sentido. Todo lo que conocía era la rutina del trabajo duro, las peleas, el alcohol y las culpas. La libertad sonaba como un lugar lejano, inalcanzable. «No puedo», murmuró bajando la mirada. El hombre se acercó lentamente, sin amenazar, sin imponer fuerza. Solo extendió una mano como si le ofreciera un camino. «Sí puedes, Raúl, solo tienes que querer». Las lágrimas ardieron en los ojos del albañil, aunque se negó a dejarlas salir. El orgullo seguía encadenándolo, recordándole que mostrar debilidad era lo mismo que perder. «No soy débil», susurró, aunque su voz temblaba. «Nadie te está llamando débil», respondió el hombre con firmeza. Reconocer tu dolor no es rendirse, es el primer paso para sanar. El silencio volvió a envolverlos. Raúl respiraba agitado, con el corazón golpeando como martillo. Quería escapar, pero sus piernas seguían clavadas en el suelo. Esa voz se había incrustado en lo más profundo de su ser, derrumbando muros que él había levantado durante toda su vida. Con un esfuerzo desesperado, Raúl se dio la vuelta y comenzó a caminar rápido, como si huir pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Pero mientras se alejaba, aquellas palabras lo perseguían, repitiéndose dentro de su cabeza con una fuerza imposible de ignorar. «Lo que queda es libertad», y aunque trataba de negarlo, sabía que algo dentro de él había empezado a romperse. La noche había caído sobre Guadalajara, y con ella llegó el bullicio de las cantinas que se encendían en cada esquina. Raúl, con el corazón aún alterado por las palabras del extraño, caminaba sin rumbo fijo hasta que sus pasos lo llevaron a un lugar conocido: el Gallo de Oro. Ese sitio era casi como una segunda casa para él. El olor a cerveza derramada, a fritanga y a sudor, lo recibió con la familiaridad de siempre, como si lo estuviera esperando. Al empujar la puerta de madera, el ruido lo envolvió, risas estridentes, corridos sonando en la rocola, vasos que chocaban en brindis y gritos de jugadores de dominó en la mesa del fondo. Raúl se abrió paso entre el humo de cigarro y se sentó en la barra. «Lo de siempre, chava», dijo al cantinero, un hombre gordo y bigotón que lo conocía desde hacía años. Chava asintió, y en segundos colocó frente a él un caballito de tequila y una cerveza fría. Raúl bebió de un solo trago el primero, como si quisiera apagar el fuego que aún ardía en su pecho. «Mira nomás quién llegó», gritó el güero, uno de sus amigos de parranda, levantando un vaso. «El campeón de los trancazos». Las carcajadas estallaron alrededor de la mesa donde se reunían siempre. Raúl forzó una sonrisa y se acercó, sintiendo que cada palabra burlona de sus amigos era un empujón para seguir bebiendo. «Dicen que dejaste al Tomás todo apaleado», dijo otro, el flaco, con voz aguardentosa. «Así se hace, hermano. Nadie puede contigo». Raúl apretó los labios. Una parte de él disfrutaba del reconocimiento, pero otra, muy dentro, se sentía incomodada. Las palabras del hombre de la calle seguían golpeando su mente como martillos invisibles.
Ese odio te está destruyendo. Brinda, Raúl, insistió el güero, alzando su vaso. Brinda por ser el más cabrón de la colonia. El tequila volvió a quemarle la garganta. Una sensación extraña lo invadía. El licor no sabía igual que antes. Antes era alivio, ahora era un recordatorio de que estaba huyendo. Mariana apareció en sus pensamientos, con los ojos llenos de lágrimas, suplicándole que dejara esa vida. Y Camila, con su voz inocente, repitiendo, «Papá, ya no pelees». Sacudió la cabeza y trató de reírse, pero su risa salió forzada. «¿Y si ya lo dejo por la paz?», preguntó medio en broma, medio en serio. El silencio cayó por un segundo en la mesa, hasta que el flaco lo rompió con un golpe en la barra. «No me salgas con esas jaladas, Raúl. Tú no eres de los que se rajan», el güero agregó con tono burlón. «¿Qué? ¿Ya te domesticaron en tu casa? ¿O ahora resulta que te pegó lo religioso?». Las carcajadas resonaron de nuevo. Raúl sintió un calor en la cara, mezcla de vergüenza y enojo. No podía explicar lo que le pasaba, y mucho menos admitir que un extraño lo había confrontado de una manera que ningún golpe había logrado antes. Tomó otro trago para acallar esas voces internas, pero el sabor amargo se hizo insoportable. Golpeó el vaso contra la mesa y se levantó de golpe. «Ya basta», exclamó con la voz más fuerte de lo que pretendía. Los demás lo miraron sorprendidos. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó el güero, entre risas nerviosas. Raúl respiró hondo, mirando a cada uno. Su corazón latía con violencia, y en su mente aún resonaba aquella frase: «Lo que queda es libertad». Pero no podía quedarse ahí más tiempo. Cogió su chamarra y salió de la cantina, dejando atrás las carcajadas y el humo. Afuera, el aire nocturno lo golpeó con fuerza. Caminó tambaleante, con la mente dividida entre dos voces, la que lo llamaba a seguir en el mismo camino, y la otra, más suave pero más firme, que lo invitaba a soltar sus cadenas. Esa lucha interna apenas comenzaba. Raúl llegó a su casa pasada la medianoche. El eco de sus pasos en la banqueta parecía retumbar más fuerte de lo normal, como si el barrio entero lo juzgara en silencio. Al abrir la puerta, el olor a frijoles recalentados aún impregnaba la cocina, pero lo que más lo golpeó fue el silencio denso que lo esperaba adentro. Mariana estaba sentada en la sala con los brazos cruzados y los ojos rojos de tanto llorar. A su lado, Camila dormía recargada en su regazo, abrazando una muñeca vieja. La luz tenue del foco iluminaba sus rostros, y Raúl sintió un nudo en la garganta al ver la expresión cansada de su esposa. «Llegas otra vez borracho», dijo Mariana con voz firme, sin levantar la mirada. Raúl quiso negarlo, pero el olor a tequila en su aliento lo traicionaba. Se dejó caer en una silla, con un suspiro que sonó más a derrota que a cansancio. «No empieces, Mariana, hoy no». Ella levantó la vista y sus ojos brillaban de rabia contenida. «¿Hoy no? Raúl, siempre es lo mismo. ¿Sabes lo que fue para tu hija verte pelearte como un animal en la calle? Estaba llorando, temblando de miedo». El recuerdo atravesó a Raúl como una flecha. Camila, con sus ojitos aterrados abrazando a Mariana mientras él se llenaba de rabia, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su mujer. «Yo no quería que me viera así». «Pero te vio», interrumpió ella, con la voz quebrada. «Te vio lleno de sangre, con una piedra en la mano, dispuesto a matar a un hombre. Eso quieres que sea su recuerdo de ti. Un padre violento, un borracho que no puede controlar su coraje». Raúl sintió que las palabras lo aplastaban. Su pecho ardía, y por primera vez no tuvo respuesta. Mariana lo observó en silencio unos segundos antes de soltar lo que llevaba tiempo guardando. «Ya no puedo más, Raúl, no quiero que mi hija crezca viendo esto. No quiero que piense que la vida es golpes, gritos y botellas vacías en la mesa». El mundo de Raúl se tambaleó. La posibilidad de perder a Mariana y a Camila lo atravesó como un rayo. «No digas eso», murmuró con la voz rota. «Tú eres lo único bueno que tengo». Las lágrimas que tanto había reprimido comenzaron a acumularse en sus ojos,
aunque intentó ocultarlas frotándose la cara con las manos. «Entonces demuéstralo», dijo Mariana conteniendo sus propios sollozos, «porque las palabras ya no me bastan». El silencio se volvió insoportable. Solo el respirar suave de Camila, dormida, llenaba el espacio. Raúl la miró y sintió una punzada de dolor. Su hija merecía un padre diferente, alguien que la protegiera en lugar de asustarla. «No sé cómo cambiar», confesó en un hilo de voz. Mariana lo miró fijamente, con una mezcla de amor y desesperanza. «Empieza por aceptar que lo necesitas. Empieza por dejar de justificarte». Raúl bajó la mirada. Las imágenes del hombre misterioso volvieron a su mente. Esos ojos serenos, esas palabras que aún retumbaban en su interior. «Lo que queda es libertad». La voz de Mariana parecía conectarse con esa misma idea, como si ambos le estuvieran pidiendo lo mismo: soltar las cadenas. El silencio se prolongó. Mariana acarició suavemente el cabello de Camila y sus lágrimas cayeron sobre la frente de la niña. Raúl, con la garganta hecha un nudo, comprendió que estaba al borde de perderlo todo. Esa noche, mientras Mariana lo observaba con un cansancio que pesaba más que el enojo, Raúl supo que debía tomar una decisión. O seguía hundiéndose en la misma vida, o encontraba la manera de levantarse. Y aunque no lo decía en voz alta, algo dentro de él comenzaba a inclinarse hacia lo segundo. Esa noche Raúl se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse la ropa. Mariana dormía de espaldas, con Camila abrazada a ella, como buscando refugio. El silencio del cuarto solo era interrumpido por el zumbido lejano de los coches que pasaban por la avenida. Raúl cerró los ojos, pero el cansancio no lo llevó a la paz. Lo arrojó de lleno a un sueño inquietante. En el sueño se veía a sí mismo de niño. Tenía unos 10 años. Caminaba descalzo por las calles oscuras de Tepito. Los muros estaban cubiertos de grafitis, las lámparas apenas alumbraban, y el eco de gritos y peleas se colaba por cada rincón. Sentía frío y hambre, y cargaba un costal vacío sobre la espalda. «¿A dónde voy?», se preguntó el niño con voz quebrada. Nadie respondió. El barrio se estiraba interminable, como un laberinto que no tenía salida. Raúl, en su forma adulta, observaba desde lejos a ese niño, y un dolor profundo lo desgarraba. Era él mismo, perdido, vulnerable, con los ojos llenos de miedo. De pronto, entre las sombras, apareció la figura del hombre de blanco. Caminaba con serenidad, y el niño lo miró con desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó abrazando su costal vacío como si fuera lo único que tenía. «Soy alguien que quiere ayudarte», respondió el hombre, extendiendo la mano. El niño dudó. Sus ojos reflejaban la desconfianza aprendida de tantos golpes y gritos en casa. Pero al mismo tiempo había en esa voz una suavidad desconocida. Raúl adulto quiso gritarle que aceptara, que no dejara pasar esa oportunidad, pero no pudo emitir sonido. Era como si su voz se hubiera apagado. El niño alzó la mirada otra vez. «Nadie ayuda a nadie en este barrio», dijo con amargura. «Aquí solo sobrevives». El hombre no se movió, solo insistió con calma. «No tienes que vivir encadenado al dolor. Ven conmigo». El niño dio un paso hacia atrás dudando. Raúl adulto sintió la angustia crecer en su pecho. Todo dependía de esa decisión. Finalmente, el niño extendió tímidamente la mano. Cuando los dedos casi se rozaban, un estruendo lo interrumpió. Desde los callejones aparecieron hombres encapuchados, con piedras y palos gritando insultos. El niño se asustó y corrió dejando atrás la mano extendida. «¡No!», gritó Raúl desesperado, viendo cómo esa oportunidad se escapaba. Corrió tras él, pero sus piernas se hundían en el suelo como si fueran de plomo. Cada paso era un esfuerzo imposible. El hombre de blanco lo miraba todavía, con serenidad, como si supiera que no todo estaba perdido. «Aún puedes elegir», dijo antes de que la oscuridad lo envolviera todo. Raúl despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor. Se sentó en la cama, respirando agitado, con el corazón golpeando contra el pecho como si hubiera corrido kilómetros. Mariana y Camila seguían dormidas,
ajenas a su tormenta. Se llevó las manos a la cara y trató de calmarse. El sueño había sido tan real que todavía sentía la textura áspera del costal en sus manos, el frío de las calles, la desesperación del niño. Pero lo que más lo perturbaba era esa frase que retumbaba en su mente. «Aún puedes elegir». Miró a su esposa y a su hija. Por un instante, imaginó perderlas, verlas caminar lejos de él, como ese niño que huía en la oscuridad. El dolor lo hizo estremecerse. Se levantó en silencio y fue a la cocina. Encendió un cigarro, pero al dar la primera bocanada lo apagó de inmediato. El humo le supo amargo, como si su cuerpo lo rechazara. Se quedó sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Ese sueño no era un simple producto de su imaginación, lo sentía en los huesos. Era un mensaje, un llamado que no podía ignorar. Y aunque todavía no entendía del todo lo que debía hacer, sabía que la decisión que tomara pronto marcaría el rumbo de su vida. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche se hubiera disipado solo para darle tregua a Raúl. Apenas había dormido un par de horas después del sueño extraño que lo dejó temblando. Se levantó temprano, con la mente revuelta y un peso extraño en el pecho. No quiso despertar a Mariana ni a Camila. Salió de la casa y comenzó a caminar sin rumbo fijo, como si algo lo empujara a moverse. El aire fresco de la mañana lo ayudó a despejarse. Pasó por un parque cercano, donde los árboles ofrecían sombra y el canto de los pájaros contrastaba con el bullicio de los camiones en la avenida. Allí, sentado en una banca, lo esperaba el mismo hombre de días atrás. Vestía igual, sencillo, con ropa clara y una calma que parecía inquebrantable. Raúl se detuvo en seco. Parte de él quería dar media vuelta y huir, pero otra parte, la más profunda, sentía que no podía seguir ignorándolo. «Otra vez tú», murmuró con un suspiro cansado. «¿Qué quieres de mí?» El hombre levantó la mirada y lo saludó con una sonrisa tranquila. «No se trata de lo que yo quiero, Raúl. Se trata de lo que tú necesitas». Raúl se dejó caer en la banca, a unos metros de él, con las manos apoyadas en las rodillas. «Necesito un trago. Necesito que me dejen en paz. Necesito que mi vida deje de ser un desastre», soltó con sarcasmo, aunque en el fondo sabía que no era broma. El hombre lo escuchó con paciencia. «Lo que necesitas es perdonarte. Lo que necesitas es soltar el peso que has cargado todos estos años». Raúl rió amargamente. «¿Perdonarme? ¿Y para qué? ¿Para sentirme un santo? Mira, he hecho cosas que no tienen remedio. He fallado como esposo, como padre, como hijo. He destruido más de lo que he construido». El hombre no apartó la mirada. «Y sin embargo, aquí estás. Tienes vida, tienes una familia que todavía cree en ti, aunque tú no lo veas. Eso es una oportunidad». Raúl se frotó el rostro con desesperación. «No entiendo por qué me hablas así. ¿Por qué me sigues?» «Porque sé que quieres cambiar», respondió el hombre con firmeza. «Aunque lo niegues, aunque te escondas en el alcohol y en la rabia, dentro de ti hay una voz que grita por una segunda oportunidad». Raúl sintió que las lágrimas lo amenazaban de nuevo. Se levantó de golpe y comenzó a caminar alrededor de la banca, nervioso. «¿Y qué se supone que haga, ¿Que de la noche a la mañana me convierta en otro hombre? Eso no es tan fácil». El hombre se levantó también, caminando despacio hacia él. «No será fácil, pero no estás solo. Nadie puede cambiar de un día para otro, pero cada paso cuenta. Lo importante es que quieras dar el primero». Raúl lo miró con frustración y miedo. «¿Y si fracaso otra vez?» El hombre sonrió con suavidad. «Entonces te levantas y sigues. Lo importante es no rendirse». El silencio se apoderó del parque por un instante. Raúl sintió que el aire se hacía más ligero, como si esa conversación estuviera arrancándole poco a poco las cadenas invisibles que lo ataban. Se dejó caer de nuevo en la banca, agotado, y bajó la voz. «Quiero creer que es posible, pero no sé si puedo». El hombre puso una mano sobre su hombro, firme pero llena de ternura. «Sí puedes, Raúl. Lo que queda es libertad. Solo tienes que decidirte».
Raúl cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo permitió que una chispa de esperanza se encendiera dentro de él. No entendía cómo ni por qué, pero algo en lo profundo de su ser le decía que aquel hombre tenía razón. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba una segunda oportunidad para él. Los días siguientes, Raúl trató de mantener la calma. El encuentro en el parque lo había dejado inquieto, pero también con una chispa de esperanza que no lograba apagar. Sin embargo, la vida no le iba a dar tregua tan fácilmente. La colonia San Miguel seguía siendo un hervidero de tensiones, y Tomás no había olvidado la pelea. Una tarde, mientras Raúl regresaba del trabajo con las botas llenas de polvo y la espalda adolorida, escuchó la voz de su vecino retumbando en la calle. «Miren quién llegó», gritó Tomás con tono burlón, «el gran peleonero que se esconde detrás de su mujer y su hija». Los vecinos se asomaron de inmediato. Algunos suspiraron, temiendo otro enfrentamiento. Raúl sintió cómo la sangre se le subía a la cara y el corazón le latía con violencia. Todo su cuerpo le pedía responder, soltar un golpe, callar la burla con la fuerza. Pero recordó las palabras del hombre de blanco. Lo que queda es libertad. También recordó el llanto de Camila, el cansancio de Mariana, el sueño en el que ese niño huía por las calles oscuras. Tomó aire, cerró los puños y en lugar de avanzar, se quedó quieto. «¿Qué pasa, Raúl?», insistió Tomás acercándose. «¿Ya no tienes valor? ¿O es que por fin reconoces que siempre fuiste un cobarde?». Los murmullos crecieron entre los vecinos. Todos esperaban el estallido. Raúl bajó la cabeza apretando la mandíbula. «No voy a pelear contigo», dijo al fin, con voz ronca pero firme. Un murmullo de sorpresa recorrió la calle. Tomás soltó una carcajada sarcástica. «¿Escucharon eso? El macho de la colonia ahora se cree santo», gritó, provocando risas de algunos. Raúl tragó saliva. La humillación ardía como fuego en su pecho, pero decidió sostenerse. Levantó la mirada y encaró a su vecino. «Ya no voy a seguir con esto, Tomás. Estoy cansado de tanto odio». El silencio cayó de golpe. Nadie esperaba esas palabras. Mariana, que observaba desde la puerta de su casa, se llevó una mano al pecho, con los ojos abiertos de asombro. Tomás lo miró incrédulo, sin saber cómo reaccionar. «¿Qué estás diciendo?», soltó como si necesitara asegurarse de haber escuchado bien. «Que se acabó. Haz lo que quieras con tu terreno. Quédate con tus palabras. Yo ya no voy a perder mi vida en pleitos contigo». El rostro de Tomás se endureció. Estaba listo para una respuesta violenta, y lo que recibió fue lo opuesto. Eso lo desconcertó más que cualquier golpe. «¿Y esperas que te crea?», bufó cruzándose de brazos. Raúl sostuvo su mirada sin pestañear. «No importa si me crees o no. Yo lo digo porque es verdad». El silencio volvió a instalarse. Los vecinos se miraban entre sí, murmurando en voz baja. Nunca habían visto a Raúl responder así. Algunos sonrieron con alivio, otros con incredulidad. Tomás, sin encontrar qué más decir, escupió al suelo y se dio media vuelta. «Va, no vales la pena», dijo alejándose con pasos pesados. Raúl respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se disolvía poco a poco. Sus manos aún temblaban, pero no de rabia, sino de contención. Mariana se acercó despacio, sin dejar de observarlo. «¿De verdad hiciste lo que creo que hiciste?», preguntó con voz baja. Raúl asintió. «Sí, no quiero más odio en mi vida». Ella lo miró fijamente, como tratando de descubrir si hablaba en serio. Finalmente, dejó escapar un suspiro y murmuró: «Ojalá sea verdad». Raúl no respondió, solo levantó la vista al cielo sintiendo una paz extraña, ligera, como si hubiera soltado un peso enorme que llevaba encima desde hacía años. Y aunque sabía que aquello era apenas el primer paso, también entendía que algo en su interior había cambiado para siempre. Esa misma noche, Raúl no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, atormentado por los recuerdos que regresaban con más fuerza que nunca. La contención frente a Tomás había sido un paso enorme, pero en lugar de paz absoluta,
Lo que sentía era una ola de memorias que golpeaban sin piedad. Se levantó en silencio y salió al patio trasero, donde la brisa fresca de la madrugada apenas movía las hojas secas. Se sentó en una silla vieja y se cubrió el rostro con las manos. Era como si todas las culpas guardadas durante años hubieran decidido caerle encima de golpe. Al levantar la vista, ahí estaba otra vez, el hombre de blanco, de pie frente a él, tranquilo, como si lo hubiera estado esperando. Raúl ya no se sorprendió de verlo. Solo suspiró y murmuró con voz cansada: «Sabía que ibas a aparecer». El hombre se acercó y se sentó frente a él. «No puedes avanzar si no enfrentas lo que llevas dentro», dijo con suavidad. Raúl lo miró con rabia mezclada con tristeza. «¿Quieres saber lo que llevo dentro? Está bien, te lo diré todo». Se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro, como si necesitara movimiento para soportar el peso de sus propias palabras. «Cuando era chavo, me peleé con un amigo, con Julio. Éramos inseparables, pero esa noche los dos estábamos borrachos. Le di un golpe, cayó mal y casi muere. Lo llevaron al hospital y aunque se salvó, nunca volvió a hablarme. Desde entonces supe que yo podía destruir la vida de alguien con mis propias manos». Su voz tembló. Las imágenes de aquella noche lo perseguían como un fantasma. «Después vino Mariana», continuó. «La traté mal tantas veces. Le grité, la empujé, la hice llorar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cada vez que prometía cambiar, rompía mi palabra al día siguiente». El hombre lo observaba en silencio, con esa mirada que parecía comprenderlo todo. «¿Y Camila?». Raúl se llevó las manos al pecho, como si el dolor lo atravesara. «Ella me mira con esos ojos llenos de miedo. Yo debería ser su héroe, pero solo he sido su monstruo. ¿Cómo se perdona algo así?». Se desplomó en la silla, derrotado. Las lágrimas finalmente se abrieron paso, corriendo por su rostro endurecido por años de orgullo. «Soy un fracaso», murmuró con voz apagada. «Un hombre que destruye todo lo que toca». El hombre se inclinó hacia él. «No eres un fracaso, eres un hombre herido. Has cometido errores, sí, pero aún tienes la oportunidad de repararlos». Raúl negó con la cabeza. «¿Repararlos? ¿Cómo? Lo que hice no se borra». «No se trata de borrar», respondió el hombre. «Se trata de transformar. Lo que hoy es dolor, mañana puede ser aprendizaje. Lo que hoy es culpa, mañana puede ser fortaleza. Pero tienes que perdonarte, Raúl». Raúl lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Y si no puedo? ¿Y si no soy capaz?». El hombre colocó una mano sobre su hombro, firme y serena. «Entonces déjame ayudarte. No tienes que cargar con todo tú solo». El silencio llenó el patio. Raúl sintió que por primera vez alguien lo escuchaba de verdad, sin juzgarlo, sin señalarlo. Aquellas palabras no borraban el pasado, pero encendían una chispa de posibilidad en medio de la oscuridad. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas siguieran cayendo. El peso seguía ahí, pero ya no se sentía tan insoportable. Tal vez, solo tal vez, no estaba condenado a ser siempre el mismo hombre. El amanecer llegó con un aire fresco, que parecía diferente, como si el cielo mismo se hubiera limpiado durante la noche. Raúl, sin embargo, se sentía pesado, con los ojos hinchados por las lágrimas que finalmente había dejado salir. Miró a Mariana mientras preparaba café en la cocina. Ella se movía en silencio, con el gesto serio y los labios apretados. Reunió valor. Respiró hondo y se acercó. «Mariana», dijo con voz baja, «necesito hablar contigo». Ella lo miró de reojo, desconfiada. «¿Qué quieres ahora?». Otra promesa rota. Raúl apretó los puños no para pelear, sino para contener la emoción. «No, quiero pedirte perdón». Mariana soltó una risa amarga, casi un suspiro. «Ya lo has hecho antes, Raúl, muchas veces. Siempre dices perdón, siempre dices voy a cambiar y siempre vuelves a lo mismo». Raúl bajó la cabeza. Esa verdad lo atravesaba. «Tienes razón, he fallado. Te he herido más de lo que mereces,
Pero anoche, su voz se quebró. Anoche entendí que si no cambio ahora, voy a perderte para siempre. El silencio llenó la cocina. Mariana lo observaba con una mezcla de rabia y cansancio. ¿Y por qué esta vez debería creerte?, preguntó con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Raúl respiró profundo. No te pido que me creas con palabras. Quiero que me des la oportunidad de demostrarlo con hechos. En ese instante, Camila entró corriendo con su muñeca en la mano. Al verlos tan tensos, se detuvo y preguntó con voz inocente: ¿Por qué lloras, mamá? Mariana trató de sonreír. Nada, hija, todo está bien. Pero Camila se acercó a Raúl, lo abrazó por la cintura y lo miró con ojos llenos de ternura. «Papá, ¿ya no vas a pelear?» Raúl sintió que el corazón se le encogía. Se arrodilló para quedar a la altura de su hija y acarició su cabello. «No, mi amor, no voy a pelear más, te lo prometo». Camila lo abrazó con fuerza, como si necesitara creer en esas palabras. Mariana observaba la escena en silencio, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Raúl levantó la mirada hacia ella. «Sé que no basta con prometer. Sé que te he defraudado, pero mírame ahora, Mariana. Estoy cansado de ser ese hombre que te hace llorar. Quiero aprender a ser el esposo que mereces, el padre que Camila necesita». Ella cerró los ojos, respirando hondo. «Quiero creerte, Raúl. Dios sabe cuánto lo deseo, pero tienes que entenderme. No puedo entregarte mi confianza de un día para otro». «No te pido eso», respondió él con firmeza. «Solo dame la oportunidad de ganármela poco a poco». El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era hostil. Era un silencio de duda, de esperanza contenida. Mariana se acercó lentamente, tocó el rostro de Raúl y dijo en voz baja: «Si de verdad quieres cambiar, demuéstralo, porque yo ya no aguanto otra caída». Raúl asintió con lágrimas en los ojos. «Lo haré. Aunque me cueste la vida, lo haré». Mariana lo miró, y aunque no sonrió del todo, en sus ojos apareció una chispa de confianza que hacía tiempo no mostraba. Camila, ajena a la profundidad del momento, siguió abrazando a su padre, como si ya hubiera decidido creer en él. Raúl sintió que ese abrazo era un anticipo de la reconciliación que tanto anhelaba. No era el final del camino, sino apenas el comienzo. Y aunque sabía que tendría que luchar contra sus demonios internos, también sabía que esta vez no estaba solo. La noticia corrió rápido entre los amigos de Raúl. Llevaba varios días sin aparecer por el Gallo de Oro. Algunos pensaron que estaba enfermo, otros bromeaban diciendo que Mariana lo tenía amarrado en la casa, pero la verdad era otra. Raúl había tomado la decisión de no volver a beber. El sábado por la tarde, mientras arreglaba unas herramientas en el patio, escuchó la voz de El Güero desde la banqueta. Compadre!», gritó, levantando una botella de tequila. «¿Qué pasó? ¿Que ya no saludas?». Raúl tragó saliva. Una parte de él quería aceptar la invitación, como siempre, pero algo dentro le decía que no debía dar un paso atrás. «Ya no tomo, güero», respondió con voz firme. El amigo soltó una carcajada. «Ándale, no digas tonterías. ¿Desde cuándo tú dices que no? Vente, que los muchachos están en la mesa de siempre». Raúl respiró hondo. Mariana observaba desde la puerta, en silencio, esperando su reacción. «No, de verdad. Ya no. Estoy cansado de esa vida», dijo Raúl con el corazón latiendo fuerte. El güero lo miró incrédulo. «¿Qué te hicieron?». «Te lavaron el cerebro en la iglesia». «No, nadie me lavó nada. Solo estoy intentando cambiar». El silencio se hizo incómodo. El güero bajó la botella y lo miró con burla. «No me salgas con esas jaladas. Tú eres de los nuestros, Raúl. No vas a aguantar ni una semana». Raúl sintió el reto clavarse en su orgullo. Antes, esas palabras lo habrían empujado directo a la cantina para demostrar que nadie lo dominaba. Pero ahora apretó los dientes y sostuvo la mirada. «Tal vez no aguante mucho, pero tengo que intentarlo». El güero chasqueó la lengua y se alejó murmurando insultos. Raúl lo vio marcharse con el pecho agitado,
pero también con una extraña sensación de alivio. Esa misma noche, otro desafío llegó. El flaco, su compadre de parranda, apareció golpeando la puerta. «Raúl, necesito que vengas. Los muchachos te están esperando. No es lo mismo sin ti». Raúl dudó. La tentación era grande. Los recuerdos de risas, música y copas levantadas lo jalaban como un imán. Pero al mirar a Camila, que estaba dibujando en la mesa con colores, se mantuvo firme. «Ya no, flaco. No quiero más eso en mi vida». El hombre lo miró con decepción. «Entonces ya no eres de los míos». Raúl sintió la punzada del rechazo, pero cuando su hija lo abrazó por la espalda, supo que había elegido bien. «Estoy orgullosa de ti, papá», susurró Camila. Esas palabras valieron más que cualquier botella. Los días siguientes fueron una batalla constante. Las ganas de beber lo atacaban en cada esquina. Cada vez que veía un letrero de cerveza o escuchaba el corrido favorito que solía cantar borracho con sus amigos. En las noches, el deseo era tan fuerte que sudaba frío. Pero cada vez que pensaba en Mariana y Camila, encontraba fuerza para resistir. Una tarde, mientras barría la banqueta, se encontró con el hombre de blanco. Lo saludó con respeto, casi con gratitud. «Hoy rechacé 2 veces la botella», dijo Raúl con una mezcla de orgullo y cansancio. El hombre sonrió. «Eso es romper cadenas, Raúl, paso a paso». Raúl lo miró con seriedad. «Es más difícil de lo que imaginaba». «Lo sé», respondió el hombre, «pero cada vez que dices no, estás eligiendo la libertad». Raúl cerró los ojos, dejando que esas palabras lo fortalecieran. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que por primera vez estaba luchando por algo que valía la pena. Y aunque había perdido a sus antiguos amigos, había ganado algo mucho más grande: la posibilidad de recuperar a su familia y sobre todo a sí mismo. El sol caía sobre la colonia San Miguel, tiñendo las paredes con un tono anaranjado. Era domingo por la tarde, y los vecinos, como de costumbre, estaban en las banquetas platicando. Los niños correteaban detrás de una pelota, y el aire olía a carne asada que alguien preparaba en un asador improvisado. A pesar de esa cotidianidad, todos sentían que algo estaba a punto de suceder. Raúl había pasado toda la mañana dándole vueltas a una decisión. El corazón le latía fuerte solo de imaginarlo. Mariana lo notó inquieto, y aunque no preguntó mucho, lo abrazó antes de que saliera de la casa. Cruzó la calle con paso firme y se dirigió a la banqueta donde estaba Tomás rodeado de algunos vecinos. El murmullo creció de inmediato. Todos esperaban otro enfrentamiento, pero la expresión de Raúl era distinta. No había rabia en sus ojos, sino una determinación serena. «Tomás», dijo, en voz clara para que todos escucharan. El aludido lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres ahora? ¿Seguir con lo de siempre?» Raúl respiró hondo y negó con la cabeza. «No, vengo a pedirte perdón». El silencio fue absoluto. Nadie en la colonia podía creer lo que acababa de escuchar. Tomás frunció el ceño, como si hubiera oído mal. «¿Perdón?», repitió incrédulo. Raúl sostuvo su mirada sin titubear. «Sí, perdón por los años de pleitos, por las palabras que dije, por dejar que el odio nos dividiera. Estoy cansado de vivir así». Los vecinos intercambiaron miradas, algunos con la boca abierta. Mariana, desde la puerta de su casa, apretó las manos contra el pecho con los ojos brillando de emoción. Tomás soltó una carcajada amarga. «¿Y crees que con un simple perdón se borra todo?». Raúl bajó la cabeza un instante, pero enseguida la levantó con firmeza. «No, no se borra. Pero quiero empezar de nuevo aunque me cueste. No quiero que mi hija crezca viendo a su padre odiar a su vecino». Tomás se quedó en silencio. El gesto desafiante en su rostro se fue suavizando poco a poco, mientras los murmullos de los vecinos se mezclaban con una tensión difícil de describir. Finalmente, el hombre suspiró y respondió: «Tú y yo nunca fuimos amigos, Raúl. Pero tal vez ya es hora de dejar esto atrás». Se acercó unos pasos y, para sorpresa de todos, extendió la mano. Raúl dudó un segundo,
pero luego la estrechó con fuerza. El aplauso espontáneo de los vecinos rompió la tensión. «Ya era hora», gritó una señora, riendo con alivio. Los niños corrieron alrededor de los dos hombres, celebrando sin entender del todo lo que pasaba. La colonia entera parecía respirar de nuevo. Un vecino sugirió organizar una comida comunitaria en la plaza para celebrar la reconciliación. Todos estuvieron de acuerdo, y en cuestión de minutos comenzaron a sacar mesas, sillas y cazuelas. El olor a frijoles, carne y tortillas recién hechas llenó el aire. Raúl miró a Mariana, que se había acercado con Camila. La niña, sonriente, lo abrazó con fuerza. «¿Ya no vas a pelear nunca más, papá?», preguntó con inocencia. «No, mi amor», respondió Raúl con un nudo en la garganta. «Ya no más». Mariana lo abrazó también, y en su mirada había una mezcla de orgullo y esperanza. Mientras la colonia entera compartía la comida, Raúl se sintió ligero, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. El rencor que lo había definido tanto tiempo comenzaba a desmoronarse, y en su lugar nacía una nueva fuerza, la del perdón. Y aunque sabía que el camino no terminaba ahí, ese día comprendió que la verdadera victoria no estaba en los golpes ni en imponerse, sino en tender la mano y elegir la paz. El eco de la convivencia en la plaza seguía resonando en la colonia días después. Lo que muchos creyeron imposible había sucedido. Raúl y Tomás habían estrechado la mano, y con ello la paz volvió a las calles que por años se habían visto divididas por rencores. Para Raúl, sin embargo, aquello era más que un simple gesto público. Era el inicio de una vida distinta. Una mañana, mientras el sol iluminaba los techos de lámina y las bugambilias trepaban por las bardas, Raúl salió a barrer la banqueta. Saludó a los vecinos, y esta vez las miradas fueron de respeto y no de temor. Algunos incluso lo felicitaron en voz baja, agradecidos de que la tensión hubiera terminado. Mariana lo observaba desde la puerta. Su rostro ya no tenía la dureza de semanas atrás, sino una calma nueva, mezcla de esperanza y prudencia. Sabía que el cambio no era algo inmediato, pero también sabía que por primera vez Raúl estaba luchando en serio. «¿Listo para desayunar?», le preguntó con una sonrisa leve. «Claro», respondió él dejando la escoba a un lado. «Hoy voy a preparar yo los huevos, para que veas que estoy cambiando de verdad». Mariana soltó una risa suave, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Camila corrió hacia él y lo abrazó por la cintura. «Papá, soñé que ya nunca volvías a pelear», dijo la niña, con la inocencia brillando en sus ojos. Raúl la levantó en brazos y la besó en la frente. «Ese sueño ya es verdad, mi amor». Dentro de sí, recordó las palabras del hombre de blanco, las mismas que lo habían perseguido desde aquel primer encuentro. Lo que queda es libertad. Ahora lo entendía. La libertad no era hacer lo que quisiera sin consecuencias, sino aprender a soltar el odio y elegir el perdón. Aquella tarde, mientras caminaba con Mariana y Camila por el parque, volvió a sentir esa presencia cercana, invisible, pero real. Miró al cielo despejado y murmuró en silencio: «Gracias». No sabía si alguna vez volvería a ver al hombre que se cruzó en su camino, pero tampoco lo necesitaba. Lo importante era que sus palabras habían quedado grabadas en su corazón, como un faro que lo guiaría cada vez que las viejas sombras intentaran regresar. Al pasar frente a la iglesia del barrio, Mariana se detuvo un instante y tomó la mano de Raúl. «¿Quieres entrar?», preguntó con timidez. Raúl la miró y asintió. «Sí, creo que es hora de hacerlo». Entraron juntos, y aunque no dijo nada en voz alta, Raúl sintió que su alma se estaba reconciliando con algo mucho más grande que él. No necesitaba entenderlo todo, solo dejarse transformar poco a poco. Esa noche, sentado en la sala con su familia, pensó en todo lo que había vivido en tan poco tiempo. La pelea con Tomás, las noches de borrachera, las lágrimas de Mariana, el abrazo de su hija, los encuentros con aquel hombre misterioso.
Todo parecía un camino diseñado para llevarlo justo hasta ahí, al inicio de un nuevo rumbo. Sabía que todavía quedaban pruebas, tentaciones y momentos difíciles, pero ya no tenía miedo. Ahora tenía un motivo real para seguir: su familia, su dignidad y la paz que había comenzado a descubrir. Con una sonrisa cansada pero sincera, Raúl acarició el cabello de Camila mientras ella se dormía en su regazo. Mariana lo miró en silencio, y en ese cruce de miradas no hicieron falta palabras. Los dos sabían que algo había cambiado para siempre. Raúl cerró los ojos, y en la oscuridad interna escuchó de nuevo esa voz suave pero firme que lo había acompañado desde el principio. Lo que queda es libertad. Y con esa certeza, entendió que su historia apenas comenzaba. Antes de terminar, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque aquí compartimos relatos que inspiran, que confrontan y que muestran cómo la esperanza siempre puede renacer incluso en medio del dolor. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo más testimonios que transforman vidas.